existe la posibilidad de que suspendan el programa de paro humanitario anunciado por la administración del presidente estadounidense Joe Biden el pasado 5 de enero de 2023. Esa es la noticia con la que se levantaron muchísimos cubanos que estaban inmersos en este procedimiento y que esto pudo haberles caído como un balde de agua fría. Pero ¿cuánto de cierto hay en eso? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de la demanda que hoy pide la suspensión y cancelación de un procedimiento como ese? Más de 20 estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, han demandado a varias agencias norteamericanas encargadas de implementar el programa de paro humanitario. Los estados que forman los Estados Unidos, que es un estado federativo, son en sí mismos relativamente autónomos y tienen la capacidad de demandar a las agencias federales y al gobierno federal. Y las cortes norteamericanas también tienen la facultad de considerar ilegal una decisión del gobierno y ordenar su suspensión o cancelación definitiva. Lo que pretenden hacer las autoridades de estos 20 estados que están demandando al gobierno federal es pedirle a la Corte norteamericana que ordene en primer orden la suspensión inmediata del programa de parol y en última instancia que ordene la cancelación o la prohibición de la continuidad de la implementación de un programa de este tipo. Hay que decir que las autoridades de esos 20 estados son mayoritariamente republicanas, lo que agrega un conflicto o lo que agrega este conflicto un matiz político especial, en tanto la migración irregular y la crisis, sobre todo en la frontera sur de los Estados Unidos, se ha convertido en un tema de política doméstica importante en el juego político de ese país, sobre todo en el juego político entre los dos partidos más importantes de los Estados Unidos, y me refiero a los demócratas y los republicanos. Destacan estados como, por ejemplo, Texas, Florida, Kentucky o Alaska, que han pedido, vuelvo y repito, esto es importante que se sepa, lo primero y más inmediato que han pedido es que se suspenda temporal y de forma inmediata el programa de paro humanitario, que favorece no solo a los cubanos, sino también a los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Se presentó en una corte del Distrito Sur de Texas. Lo que pasa es que esa corte no parece haber sido escogida de forma aleatoria, sino que fue expresamente escogida por los promoventes de la demanda, muy probablemente porque en esa corte trabaja el juez Drew Tipton, quien fuera designado por Donald Trump y que ha emitido fallos sin precedentes en materia de migración, sobre todo en contra de decisiones que han sido tomadas por la administración Biden en esta materia. Aquí hay que recordar que el parol que se ha otorgado mediante este programa es un parol válido única y exclusivamente por 2 años. Y por tanto, las personas beneficiadas con este servicio que no hayan podido regularizarse al cabo de los 2 años en los Estados Unidos están obligadas a salir de los Estados Unidos. Esta preocupación manejada por los estados demandantes es una preocupación que no se aplique mucho a los cubanos. Por los cubanos tenemos el doble favor de contar con la ley de ajuste cubano que permite que al año y un día todos los beneficiados por este programa de parol puedan, o la mayoría de los beneficiados por este programa de parol, los cubanos beneficiados por este programa de parol, puedan regularizarse casi de forma expedita al año y un día. Sin embargo, la preocupación de los demandantes no es el establecimiento de un patrocinador, sino el hecho de que la administración Biden no ha establecido ningún mecanismo que obligue o para obligar al patrocinador a cumplir con sus obligaciones de soporte financiero. ¿A qué se refiere con esto? Esta es una de las preocupaciones fundamentales que se han estado discutiendo desde el inicio del proceso de parol. Hay preguntas, por ejemplo, que se han hecho la gente de qué pasaría en el caso de que el Estado norteamericano, ya sea el Estado más local o el Estado federal, tenga que dedicar recursos propios para mantener o atender a los migrantes que hayan sido beneficiados con un parol. Sobre todo por esto mismo, porque los patrocinadores, al momento de patrocinar, se comprometen teóricamente a cubrir todas las necesidades de los patrocinados. También dicen los demandantes que la administración Biden violó la ley norteamericana al implementar el programa de parol, básicamente porque entienden que un programa de este tipo excede las capacidades discrecionales de las agencias que lo implementaron.
reconocen, esto es un documento muy técnico, pero reconocen, por ejemplo, que la ley de migración y nacionalidad estadounidense detalla cuáles son los casos específicos en los que el gobierno puede usar su autoridad para conceder parol, y dicen que el programa de parol humanitario implementado a partir del día 5 de enero de 2023 no cumple con esos requisitos establecidos en la ley norteamericana. Ciertamente, quienes son beneficiados por el parol hoy no necesariamente reúnen las condiciones para ser considerados refugiados, que tienen que ser personas perseguidas, discriminadas políticamente por razones de sexo, ideología, raza, en fin, un grupo de criterios que están establecidos internacionalmente. Pues hay mucha gente que está siendo beneficiada por el parol que muy probablemente no pudiesen ser considerados como refugiados, pero aún así esa gente hoy están siendo beneficiarios de la protección que un proceso de parol como este ofrece, en tanto permite el ingreso a los Estados Unidos de manera regular, pero el procedimiento de parol es un mecanismo del que no pueden disfrutar algunas personas que ciertamente necesitan una protección, que ciertamente pueden ser considerados refugiados, pero que ahora mismo para obtener esa protección requieren o de un patrocinador que no tiene, o sencillamente requieren de su presentación en un puerto de entrada estadounidense, lo que implica que esa persona necesitada de refugio tendría que trasladarse hasta una de las fronteras de los Estados Unidos y pedir una cita de asilo allí a través de una aplicación móvil que es la misma que se utiliza para el proceso de parol, que es CBP One. Hay otros argumentos que son políticamente más relevantes y pueden ser mucho más comprendidos por la audiencia que me escuche y que le interese el tema. Y es que los gastos en los que incurren los estados que hoy están demandando en el manejo de los migrantes irregulares y la crisis que para ellos representa la ola migratoria ha sido también utilizada como un argumento para defender su demanda ante la Corte estadounidense. Les pongo un ejemplo sencillo. Los demandantes están apelando a que el procedimiento de parol tiene que ser apelado porque está produciendo un daño irreparable a los estados que reciben migrantes irregulares. Florida alega en esa demanda, como mismo lo hace Texas, que gasta importantes recursos estatales en la prestación de servicios a los extranjeros ilegales y considera que la presencia en la Florida de migrantes ilegales es una violación al interés soberano del Estado y a un atentado al bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Pero hay un dato importante, hay un elemento importante que utiliza el Estado de la Florida para argumentar su posición en la demanda y que pudiese ser entendido o que pudiese ser visto como un dato que induce al criterio de que muchos migrantes irregulares pues son delincuentes, ¿no? Es una visión que no solo utilizó Florida en la demanda, sino también que han utilizado otros estados, pero que, por ejemplo, se sostiene con el hecho de que entre los argumentos utilizados por el estado de la Florida para sostener la demanda está el reconocimiento de que su sistema penitenciario estatal gasta más de 100 millones por año en encarcelar a extranjeros delincuentes que cometen delitos en Florida. Y dice el estado de la Florida que solamente una pequeña parte de ese gasto le es reembolsada por el gobierno federal. El estado de Alaska. Es sorprendente también que estados que no son mayoritariamente receptores de migrantes como Alaska, pues también estén apoyando una demanda de este tipo, y aquí es donde, vuelvo y repito, entran en juego también intereses políticos. La gobernatura de Alaska está ocupada hoy también por republicanos y por tanto aquí hay un acuerdo, una alianza política en función de lograr un apoyo mayoritario con tal de desvirtuar una decisión que ha sido tomada por una administración demócrata. El principal reclamo de los estados demandantes es que la Corte suspenda, posponga o prohíba preliminarmente la implementación del programa de parol. Por tanto, aquí el efecto más inmediato que puede verse es que de pronto la Corte puede emitir una orden en los próximos días, en las próximas semanas, en las que decrete ciertamente la suspensión temporal del programa de parol y por tanto se detengan todos los procesos de ese tipo. Por eso es que hay una insistencia en los últimos días de comunicadores y abogados que han estado acompañando el proceso en que le insisten a las personas que ya tienen una autorización de viaje aprobada que vuelen lo más rápidamente posible. El American Immigration Council dice que es cierto que la ley norteamericana establece ese particular, o sea que el parol tiene que
que aprobarse bajo razones humanitarias urgentes, pero también aclara que no existe una definición legal o reglamentaria de lo que es una razón humanitaria urgente. Lo que otorga al Ejecutivo norteamericano, o sea, a la administración Biden y a las agencias federales que hoy impulsan el proceso de parol, es un amplio margen de discrecionalidad que pudiese utilizar para defender la idea de que son esas agencias y no otras los órganos facultados para impulsar una decisión de este tipo. Todo aquel que pueda adelantar, acelerar su proceso de parol, incluso todo aquel que tenga una autorización de viaje y puede viajar, pues lo haga. En tanto, lo que sí es cierto es que esta demanda puede generar un efecto inmediato, sobre todo porque se ha presentado en una corte donde hay jueces con criterios probados de utilizar el tema de la migración ilegal también en función de los pensamientos más conservadores y que apuestan por un control mucho más férreo de la migración ilegal que no un procedimiento de paro humanitario.